Continuamos, continuamos con el diseño de torres de enfriamiento de agua. El enfriamiento del agua que ha sido empleada en un proceso de refrigeración se realiza con el fin de llevar la temperatura del agua a su temperatura primitiva para que pueda nuevamente prestar un servicio en un proceso industrial. Este enfriamiento se lleva poniéndolo en contacto íntimo con una corriente del aire, de aire más bien, cuya temperatura húmeda sea inferior a la del agua. En estas condiciones, el agua se enfría por evaporación y también por transferencia de calor sensible al aire, si la temperatura del aire es inferior a la del agua. A medida que asciende, la temperatura del aire aumenta y también su humedad. Y la temperatura del agua desciende. La temperatura límite de enfriamiento del agua es la temperatura húmeda, temperatura de termómetro húmedo del aire correspondiente a las condiciones de entrada en la base de la torre. Bien, entonces vamos al diseño. La clase anterior ya vimos balance de masa, sí, ya lo vimos, balance de masa. Vimos balance entálpico también. Al realizar el balance entálpico, hallamos nosotros la ecuación de la línea de operación, ¿no es cierto? Al realizar el balance entálpico. Ahora ya vamos a entrar al diseño mismo de estas torres. Aquí tengo una industria y como ustedes pueden ver, estas son torres de enfriamiento de agua, ustedes ven, ¿cierto? Entonces, en estas torres de enfriamiento de agua se enfría agua. Estas torres sirven para enfriar el agua que ha sido empleado en procesos tales como el de refrigeración. Entonces, en estas torres se realiza el enfriamiento del agua para nuevamente prestar un servicio en la industria. Y este enfriamiento se lleva a cabo poniéndolo en contacto íntimo con una corriente de aire que ingresa por la base de la torre. Entonces, en estas condiciones el agua se enfría por evaporación y también por transferencia de calor sensible. Bien, balance de masa ya vimos, balance entálpico también. Hoy vamos a ver la combinación de transferencia de masa y transferencia de calor. Bien, ahí tengo la torre de enfriamiento de agua. Dijimos nosotros, todas las variables en la base de la torre llevarán subíndice 1 y las variables en la cúspide de la torre un subíndice 2. Bien, tengo entonces el agua caliente que sale de un proceso de la refrigeración en un proceso fabril, aquí en un proceso de condensación, agua caliente. El agua caliente debe enfriarse, ¿cierto? Por decir, tengo aquí 50 grados hasta 20. Entonces, mediante el aire que ingresa por la base. Esta es una torre de enfriamiento de agua de tiro inducido porque el ventilador está en la parte superior. Y en la parte inferior tengo el agua nuevamente a 20 grados centígrados para un nuevo proceso de refrigeración. Es un circuito cerrado. En estas condiciones, el agua se enfría por evaporación y también por transferencia de calor sensible al aire, si la temperatura del aire es inferior a la temperatura del agua. A medida que asciende el aire, su temperatura aumenta y también su humedad. Por la parte superior tengo un aire húmedo. En cambio, la temperatura del agua desciende, baja. Aquí tengo agua caliente y en la parte inferior tengo agua fría. El contacto es directo con el aire. La temperatura límite de enfriamiento del agua es la temperatura de termómetro húmedo del aire a la entrada. Entonces, la temperatura de termómetro, ¿hasta dónde puedo enfriar el agua? Hasta la temperatura de termómetro húmedo del aire a la entrada por la base de la torre. Bien, tengo en la torre el relleno.
aquí, ahí dice relleno. El relleno, los rellenos más clásicos, tengo aquí relleno triangular y relleno rectangular. ¿Para qué sirve el relleno? Para obtener mayor área de contacto entre el aire y el agua. Entonces, al existir mayor área de contacto aire-agua, tengo mayor área de transferencia de calor, mayor área de transferencia de masa. Bueno, no solamente se consigue mayor área, sino también el agua tiene mayor tiempo de residencia en la torre, porque aquí no es caída libre. Entonces debe mojar primero el relleno y luego cae, otra vez mojar y luego cae. Entonces el tiempo de residencia del agua en la torre es mayor. A mayor tiempo de contacto entre el aire y el agua es mayor la capacidad de enfriamiento de la torre. O sea, puede enfriar más a mayor tiempo de contacto. Entonces, estos son los dos objetivos. Mayor tiempo de contacto aire-agua y mayor área de transferencia de calor y transferencia de masa. Para esto sirven los rellenos en la torre. ¿Bien? Perfecto, vamos. Ahí ya tengo, voy a hacer un corte apenas de esta zona en el relleno, esta zona, tengo el agua ahí y tengo el aire aquí. Voy a hacer un pequeño corte aquí, ¿bien? Voy a hacer un pequeño corte. Entonces tengo el agua y tengo el aire. Bien, entonces al realizar, tengo aquí el agua caliente y el aire. ¿Sí? Entonces se pone en contacto el agua con el aire. La temperatura del agua es mayor, lógicamente, porque quiero enfriar el agua. Entonces es mayor. Y la temperatura del aire es menor. Entonces, al existir diferencia de temperaturas, existe transferencia de calor por convección. Desde el agua hasta la interfaz. Hasta la interfase que separa el agua y el aire. Nosotros vamos a llamar a esas condiciones de interfase Y sub I, T sub I. I quiere decir interfaz. Humedad en la interfase, temperatura en la interfaz. ¿Qué quiere decir esto? Aquí existe una pequeña película de vapor saturado, una pequeña película de vapor saturado, cuya humedad es la humedad absoluta del aire saturado en la interfaz, cuya temperatura es la temperatura del aire saturado en la interfaz. Esto se llama teoría de la película. ¿Bien? Existe una película de aire húmedo, una película bastante delgada de aire húmedo, en la cual el aire se encuentra saturado, en la cual la temperatura es la temperatura de saturación. Bien, entonces existe transferencia de calor. Temperatura del agua a la temperatura de la interfaz. Transferencia de calor por convección. Y en transferencia de calor por convección, el coeficiente de transferencia de calor por convección es importante. H sub L es el coeficiente de transferencia de calor en la fase líquida, en el agua. L quiere decir líquido. Entonces es el coeficiente de transferencia de calor en el agua. Hasta este punto. ¿Bien? Bien, luego llega a este punto, existe flujo de calor también por convección, ¿no es cierto? Al aire, pero ya ahora. Anteriormente en el agua, ahora es en el aire, transferencia de calor, porque esta interfase está a mayor temperatura que la temperatura global del aire. Entonces, al existir diferencia de temperaturas, existe transferencia de calor por convección. Entonces, nuevamente tengo transferencia de calor por convección, ¿cierto? Y voy a llamar H solamente al coeficiente de transferencia de calor por convección en el aire. H. En cambio, en el agua, H sub L. Entonces, mediante la ley de enfriamiento de Newton, puedo hallar el flujo de calor por convección. Aquí estoy empleando esa ecuación, la ley de enfriamiento de Newton, para
una altura diferencial de la torre. dz es la altura diferencial de la torre. Si ustedes ven, es la ecuación de enfriamiento de Newton. Coeficiente de convección en el aire, la superficie de contacto sobre el volumen de la torre, temperatura caliente, temperatura de la interfaz y temperatura global del aire frío, por el área, ¿cierto? Y por el diferencial de altura. Entonces, esto es el flujo de calor de la interfaz hacia el aire. Podía anotar otra ecuación también para el agua caliente. No lo hice, ¿no? Pero aquí tengo para el aire. Bien, entonces existe transferencia de calor. Pero, como dijimos hace un momento, existe una película, una lámina, una película llamada interfase. En esa película el aire está saturado. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene la máxima cantidad de humedad de esa película. Pero el aire global tiene menor humedad. Entonces existe una fuerza motriz, que es la concentración en vapor de agua en el aire. En esta zona tiene mayor concentración de vapor de agua en el aire. En cambio, en una zona que se aleja, la concentración de vapor de agua en el aire es menor. Existe una fuerza motriz. Es la diferencia de concentración. Y su I es mayor a Y. ¿Está bien? Esto en realidad sería la humedad de saturación. Bien, entonces, al existir esta diferencia de humedades, la humedad se difunde desde la interfaz al aire. Existe una difusión de humedad. ¿Está bien? Una difusión de humedad. Muy bien, entonces, ¿y cuál es esa difusión? Esa difusión es igual a la evaporación del agua. ¿Y cómo hallo la cantidad de vapor de agua que se evapora del líquido hacia el aire? La cantidad de vapor de agua es igual al coeficiente de transporte de materia, tomando como potencial de difusión la humedad absoluta del aire. Esto es el coeficiente de transporte de materia o transferencia de masa, caso bien, tomando como potencial de difusión de la humedad absoluta del aire. Aquí tengo la humedad en la interfaz que es mayor y la humedad global. Entonces, aquí dice transferencia de vapor de agua. Esta es la transferencia de vapor de agua, la cantidad de agua que se evapora. Transferencia de calor latente. Aquí hay que explicar. Al evaporarse el agua, ¿no es cierto? Al evaporarse requiere calor. ¿Y qué tipo de calor? Calor latente, cambio de fase. El agua cambia de fase líquida a fase vapor. Entonces, transferencia de calor latente. Pues aquí tengo transferencia de calor latente. Es igual a la cantidad de vapor de agua que se evapora, está dada por este término, por el calor latente. Por el calor latente del agua. ¿Cierto? Por el área y por el diferencial de Z. A es la superficie específica del relleno. Esta superficie específica nosotros lo vimos en unitaria zona. Es igual al área de la partícula sobre el volumen del lecho. Bien, entonces estos son los procesos de transferencia de calor que se produce entre el agua y el aire. ¿Está bien? El agua y el aire. Es por eso que en la asignatura es requisito transferencia de calor. Y también, lógicamente, termodinámica, porque se va a emplear bastante. Bien, vamos entonces ya ahora a resumir toda esta explicación ya en ecuaciones. Nuevamente voy a anotar estas ecuaciones. ¿Ya? Aquí, como ustedes ven, la parte final dice transferencia de calor sensible. En el agua existe transferencia de calor sensible por convección.
En cambio, en el aire existe transferencia de calor latente y existe transferencia de calor sensible. Latente por evaporación del agua y calor sensible por transferencia de calor hacia el aire frío. ¿Bien? Bien, aquí tengo transferencia de vapor, o sea, la cantidad de vapor de agua evaporada. Dijimos nosotros, ¿no es cierto?, en la parte teórica que explotamos nosotros el calor latente del agua, ¿no? El calor latente. O sea, el agua tiene un calor latente bastante alto. Y una pequeña evaporación de agua produce un efecto de enfriamiento alto, porque el calor latente del agua es bastante alto. Y vamos a explotar esa capacidad. ¿Bien? No solamente el agua se enfría por transferencia de calor por convección, también por evaporación. Y aquí voy a explotar que el calor latente del agua es bastante alto. Entonces, una pequeña cantidad de evaporación produce un efecto de enfriamiento bastante grande. Bien, para esto tengo aquí la torre, ya en forma esquemática. ¿Está bien? Todas las variables en la base de la torre, entrada del aire, salida del agua, lo voy a llamar en la base con un subíndice 1. Y en la cúspide de la torre, en la parte más alta de la torre, todas las variables tienen un subíndice 2. Para hallar la altura de la torre voy a trabajar con un elemento diferencial de torre, diferencial de altura de torre. La torre tiene una altura total de Z y esta altura es un diferencial de altura Z. En este diferencial de altura Z existe variación de humedad del aire, variación de temperatura del aire, diferencial de temperatura del aire, diferencial de la humedad absoluta del aire. En esta altura diferencial también existe variación, ¿no es cierto?, de agua, se evapora el agua, existe variación de la temperatura del agua también. ¿Está bien? Bien. Bien, entonces, realizamos operaciones. A ver, dijimos hace un momento, existe transferencia de calor al aire por convección. Muy bien. Entonces, tengo transferencia de calor por convección. Dijimos H solo es coeficiente de transferencia por convección en el aire, ¿cierto? El H, coeficiente de convección en el aire. Tengo la temperatura en la interfaz y la temperatura del aire frío. A es la superficie específica del relleno. A. Esto lo vimos en unitarias 1, en lechos porosos. Aquí es igual la superficie específica del relleno al área de la partícula sobre el volumen de la torre. Esta es la superficie específica del relleno. Al ser volumen de torre, área de la torre por la altura es volumen diferencial. Aquí estaría, esto sería el volumen diferencial de la torre. Entonces, por volumen de torre, como que anulo esto con el volumen de la torre y tengo el área de la partícula aquí. Y debo trabajar en función del área de la partícula. ¿Por qué? Porque el área de transferencia de calor es el área de esta partícula. A su P es el área. Es por eso que hago, ¿no es cierto?, esta transformación de superficie específica del relleno por el volumen diferencial de la torre para obtener solamente área de la partícula. Este producto, A por A mayúscula diferencial de Z, me da área de la partícula. Bien, luego tengo la transferencia de calor, o sea, la cantidad de vapor de agua, más bien, la transferencia de masa, la cantidad de vapor de agua que se evapora. K sub Y es el coeficiente de transferencia
de masa, tomando como potencial de difusión la humedad absoluta del aire. Esto caso. Y las humedades, humedad en la interfaz y la humedad global. Esta es la cantidad de vapor, pero este vapor da lugar a la transferencia de calor latente. Entonces aquí tengo vapor evaporado, calor latente del agua a la temperatura de la interfaz y el volumen, en realidad esto A por A mayúscula diferencial de Z sería estos tres términos hace el área de la partícula. Porque es a través del área de la partícula que se evapora el agua. ¿Está bien? Bien, entonces tengo eso. Entonces, el aire recibe energía por transferencia de calor latente y transferencia de calor sensible, por evaporación del agua y por convección. O sea, recibe el calor total que recibe el aire es por evaporación del agua y por transferencia de calor por convección. Eso calienta el aire. Entonces, sumamos aquí transferencia de calor por convección y transferencia de calor por evaporación. Ese es el flujo total de calor hacia el aire. Transferencia total de calor. ¿Está bien? Bien, puedo realizar operaciones. Aquí tengo transferencia de calor por convección y aquí tengo transferencia de calor por evaporación. ¿Cierto? Entonces, puedo sumar a ambos. Voy a hacer un artificio enseguida. El flujo de calor total también es igual a la velocidad máxima del aire seco por el área normal al flujo. Esto es el área normal al flujo. Y por el diferencial de entalpía del aire. O sea, a ver, la suma flujo de calor 1 y 2 es igual a este flujo de calor. Y eso vamos a ver enseguida. Pero antes voy a trabajar con la entalpía. La entalpía nosotros vimos que es igual, entalpía es igual calor específico, temperatura más calor latente, humedad, ¿no es cierto? Voy a despejar de esta ecuación de entalpía calor latente por humedad. Es igual a la entalpía menos calor específico por la temperatura. Calor latente por humedad, entalpía del aire húmedo menos calor latente, más bien, calor específico del aire húmedo por la temperatura. ¿Está bien? Estas dos ecuaciones vienen de la definición de entalpía. Bien, realizo, ¿no es cierto? Voy a restar miembro a miembro, lambda es constante, y sub pi menos y, factorizo, y aquí estoy restando del primer miembro al segundo, ¿cierto? La segunda ecuación, miembro a miembro. Entonces tengo esto, C es constante y tengo las temperaturas. Entonces, puedo reemplazar en la ecuación donde tenga estos términos. ¿Y dónde tengo lambda y sub pi y? Veamos. Aquí tengo y sub pi menos y lambda. Aquí está. Entonces, el calor por evaporación lo voy a reemplazar en función de las entalpías. Este término, y sub pi menos y paréntesis por lambda, que lo tengo aquí, lo voy a reemplazar por estos términos. ¿Está bien? Bien, entonces aquí estoy reemplazando justamente eso. Tenía aquí toda esta ecuación hasta aquí. Todo esto, ¿cierto? Lo voy a reemplazar por este término. Ahí lo estoy haciendo y el resto queda igual. Luego voy a reemplazar en esta ecuación flujo de calor total. Esta es la transferencia de calor por convección y esta es la transferencia de calor por evaporación. Bien, esto. Bien, luego voy a hacer uso de la relación de Lewis para el sistema aire-agua. Esta es la relación de Lewis. H es el coeficiente de convección para el aire.
y esto es igual a 1, este cociente. De aquí despejo coeficiente de convección sobre el coeficiente de transferencia de masa, y esto es igual al calor específico del aire húmedo. ¿Está bien? Listo. Entonces aquí, en esta ecuación, voy a factorizar el coeficiente de transferencia de masa. Aquí está. Y esto me queda H sobre K sub Y. ¿Y qué es H sobre K sub Y? Es el calor específico. Aquí tengo, en lugar de H sobre K sub Y, voy a anotar C. Pero esto tengo nuevamente aquí. C por T sub I menos T. C por T sub I menos T. Entonces, este término con esto se va a anular, ¿cierto? Y me va a quedar solamente las entalpías, ¿cierto? Logré simplificar esta ecuación aquí, ¿está bien? Estoy haciendo un artificio con las entalpías. Bien, pero este flujo de calor, que es la suma del calor por convección y el calor por evaporación del agua, es igual a la velocidad máxima del aire seco por el área normal al flujo. Cuando digo área normal al flujo, me refiero a esta área, al área normal al flujo de la torre, ¿ya? Entonces, el área por el diferencial de entalpía. Y esto es la suma del calor por convección y calor por evaporación. Esta es la ecuación más importante. ¿Está bien? Entonces, de esta relación, ¿no es cierto? Tengo aquí, ahí está, esta es la ecuación. El área es la misma. Se anula el área normal al flujo, se anula. Entonces, de esa relación voy a despejar diferencial de Z. ¿Está bien? Despejo el diferencial de Z. Integro el diferencial de Z desde 0 hasta Z. La velocidad máxima del aire seco es constante. Kilogramos de aire seco metro cuadrado hora. Ojo, estoy hablando kilogramos de aire seco sobre metro cuadrado hora. Aquí, para hallar la altura de la torre, necesariamente debe ser velocidad máxima. Kilogramos sobre metro cuadrado hora. Velocidad. No puede ser flujo máximo, ni caudal. Deberá ser velocidad máxima. Kilogramos de aire seco sobre metro cuadrado hora. Tengo el coeficiente de transferencia de masa y la superficie específica del relleno. Esto es constante. En la integral tengo esto. Diferencial de entalpía del aire húmedo. Entalpía del aire húmedo en la interfase menos la entalpía global del aire. Esta es la ecuación más importante para el diseño de torres de enfriamiento del agua, llamada ecuación de Merkel. ¿Está bien? A este primer término, este primer cociente, se lo llama altura de una unidad de transferencia. Tiene unidades de longitud. Y a la integral se lo conoce con el nombre de número de unidades de transferencia. Es adimensional. Entonces, la integración de la ecuación de Merkel es importante para hallar la altura de una torre de enfriamiento de agua, la altura total Z. ¿Bien? ¿Y cómo se halla? Existen varios métodos. Uno de los métodos es mediante integración gráfica. ¿Está bien? Integración gráfica. Bien, nosotros vamos a empezar nuestro análisis de integración de la ecuación de Merkel por el caso más sencillo. ¿Y cuál es el caso más sencillo? Vamos a despreciar la resistencia a la transferencia de calor en el agua. Y solo consideramos la resistencia a la transferencia de calor en el aire frío y seco. Entonces, haciendo esa consideración, en la práctica, al no disponer del valor
del cociente entre la, bueno, entre, al no disponer el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección en el agua, en la práctica, al no disponer de este valor y teniendo en cuenta que el coeficiente de transferencia de calor en un líquido es mucho mayor que la transferencia de calor en un gas. O sea, la transferencia de calor en el agua es mucho mayor que el coeficiente de transferencia de calor en el aire. Se acude a una solución aproximada que consiste en suponer que la resistencia a la transferencia de calor se encuentra íntegramente en la fase gaseosa, con lo cual la temperatura de interfaz es igual a la temperatura del líquido en cada punto de la columna. Por tanto, el HL podemos considerar infinito, que es mucho más grande que el agua. Para ese caso particular, considerando que el HL es mucho más grande que el H en el aire. Y eso es cierto. En el agua es más fácil la transferencia de calor y es más difícil la transferencia de calor en el aire. Entonces voy a considerar eso. Voy a considerar HL en el agua mucho más grande que el H en el aire. Por tanto, la única resistencia a la transferencia de calor es en el aire. Considerando eso. Y la próxima clase vamos a ver otros casos, ¿ya? Considerando la resistencia en la fase líquida despreciable, ¿no es cierto? Podemos integrar. Aquí tengo lo que anteriormente dije, ¿no? Altura de una unidad de transferencia, número de unidades de transferencia. ¿Está bien? Esta es la ecuación para hallar la altura de la torre. Bien. El primer paso para integrar esa relación, el primer paso es construir el diagrama de entalpía de aire saturado versus temperatura de saturación a partir de los datos numéricos dados en la tabla A3. Esta es la tabla A3 del Ocon y Tocco. Entonces, voy a representar el primer miembro, que es la temperatura de saturación versus la entalpía de saturación, que es la cuarta columna. Y ese dice, entalpía de saturación, temperatura de saturación, temperatura de saturación, entalpía de saturación. Entonces, el primer paso consiste en graficar, ¿ya? Construimos el diagrama entalpía aire saturado. En ordenadas tengo la entalpía y en abscisas la temperatura. Si se supone que el aire en contacto con la superficie líquida está saturado con vapor de agua, ¿no es cierto? Entonces podemos hallar en esta curva la entalpía del vapor saturado, en esta curva. ¿Está bien? Bien, entonces debo graficar eso. Ya les dije la curva, esta tabla A3. Ustedes deben graficarlo, lo pueden hacer en el Excel. ¿Está bien? Perfecto. Entonces ya tienen el gráfico. Esto para la próxima clase. En la próxima clase ya vamos a ver la parte práctica. Bien, esta es la primera columna, esta columna versus, aquí dice, y esa es la entalpía de saturación. Esta es la entalpía de saturación. Y este es el gráfico. ¿Está bien? Y esto me da la curva de equilibrio. ¿Bien? Perfecto. Bien, la clase anterior nosotros deducimos la ecuación de la línea de operación. Esto está representado en este gráfico. Aquí tengo la base de la torre y aquí tengo la cúspide. Esta línea tiene una pendiente. Esta es la pendiente de esta línea, ¿cierto? Esta es la que se llama línea de operación. Y esta curva azul es de la tabla A3. Tabla A3, temperaturas en la interfase, entalpías
de mezcla aire y vapor de agua saturado. Bien, ya tengo las dos líneas. ¿Está bien? Perfecto. Si la resistencia solo es significativa en la fase gaseosa, en la fase líquida la resistencia es despreciable, entonces debo hallar mediante estas dos líneas la entalpía en la interfaz. Es por eso que digo aquí, en esta curva está la entalpía en la interfaz. Entonces, ¿qué tengo? Con la temperatura a la entrada, el agua caliente, trazo una línea recta hasta la curva de equilibrio. Y tengo la entalpía en la interfaz, la entalpía de saturación del aire. Con la temperatura fría que sale en la base de la torre, trazo una línea hasta la curva de equilibrio y tengo la entalpía del aire húmedo en la interfaz A, en la base de la torre, saturado. Para cualquier temperatura puedo hallar la entalpía del aire saturado a partir de estos dos gráficos. ¿Está bien? Entonces debo hallar entalpía del aire saturado y entalpía global del aire. Bien, vamos a concluir aquí. En 5 minutos retornamos nuevamente.